estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Hola, buenas noches, bienvenidos a Zona Colorado. Este es tu programa Juntos con Jesús, una relación 3D. Yo soy Adolfo, el pastor de Iglesia Brave. Esta es mi bellísima esposa Gloria. Les damos una gran bienvenida. Gracias por sintonizarnos en este canal de Facebook. Recuerden, Iglesia Brave. Estamos localizados en el 3651 Sur Colorado Boulevard, Inglewood, el 800113. Y un pequeño cambio, nuestro horario ha cambiado. Ahora nuestros servicios son a la 1 de la tarde todos los domingos. Para que el que nos quiera visitar, son domingos a la 1 p.m. Ya con el frito, yo creo que va a ser un horario muy bien adecuado para que podamos dormir un poquito más el domingo. Pero recuerden, este es un programa abierto. Si tienen alguna petición, preguntas, por favor déjenoslas saber. Si tienen ustedes o quisieran escuchar algún tema que sea relacionado con la Biblia, déjanoslo saber y nosotros con mucho gusto te contestamos cualquier duda que tú tengas. Te contestamos o preparamos un estudio acerca de lo que ustedes quieran. Hoy traemos un programa interesante. Vamos a hablar de qué es la fe. Vamos a hablar de la fe que agrada a Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros como creyentes? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues para todo el mundo en sí. Entonces ese va a ser el tema de hoy, de esta noche, la fe. ¿Quisieras saludar? Sí, buenas tardes, Dios los bendiga. Sí, como estaba comentando Adolfo, del cambio de horario, ¿verdad? Ahora que llega el frito, para poder dormir un poquito más, sobre todo para los papás que tienen niños que viene el frío y se les dificulta levantar a los niños, está esa opción ya. Y ya no hay excusas, ¿verdad?, para asistir a escuchar la palabra. Y sí, como decía Adolfo, traemos, nuestro tema de hoy es sobre la fe. Y para comenzar, me gustaría leerles un versículo que traigo yo. Está en Hebreos 11:1. Esa es la definición de la fe, ¿verdad? Pero ¿qué es la fe en sí? ¿Qué es la fe? Si alguien que no fuera creyente o que no fuera cristiano, ¿cómo le dirías? ¿Qué es la fe? Pues la fe es definitivamente lo que no se puede ver, ¿verdad? La fe es poner nuestra fe es en las cosas no visibles, sobre todo pues obvio en Dios, y tener esa confianza en Dios de que Él, nos importa que pase la circunstancia que estemos pasando, eso es poner nuestra fe en Dios, que aunque no se vea, la confianza que tenemos en nuestro Señor es que Él tiene un propósito a través de eso. Esa es la fe. Sí, la fe es un fundamento necesario para cualquier persona, sobre todo en nuestra vida cristiana. La fe no es simplemente creer en algo, sino confiar, como dices tú, plenamente en Dios y en lo que Él nos ha dejado por medio de su palabra. Eso es la fe, confiar. Aun cuando no vemos resultados inmediatos, nosotros confiamos que lo que Dios nos ha dejado en su palabra, Él lo va a cumplir.
Entonces, la fe no nada más es un simple creer, sino que es confiar, ¿verdad? Es confiar sin saber el resultado, obvio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un grado de fe, todo ser humano. Todo ser humano, todos nosotros, en cierta manera, hacemos cosas por fe. Por ejemplo, ahorita que me senté en esta silla, ni siquiera lo pensé, yo nomás, se actúa una fe común, digamos así, Ajá. de que la silla me va a sostener cuando yo me senté, ¿verdad? Cuando tú te subes a tu carro, actúa una fe en ti de que no vas a chocar o que el carro va a andar y no te va a dejar tirado. Cuando te subes a un avión, tu pensamiento no es de que te subes al avión pensando que se va a caer en medio vuelo. Esa es fe. Creemos muchas veces en cosas que nosotros no tenemos ningún control. Pero la Biblia nos da una definición exacta o precisa de lo que es la fe. Y es el versículo con el que quieres empezar, ¿verdad? ¿Dónde está ese versículo? Está en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Y dice así, dice la fe, y este versículo que traigo es la Biblia que traigo, perdón, es Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es como decía Adolfo ahorita, ¿verdad? Del avión. Las estadísticas, y está comprobado que la manera más safe, como más segura de viajar, es el avión. Y aún así, sin embargo, muchas gentes no se suben al avión porque tienen un pánico, ¿verdad? De pensar que el avión se va a estrellar. Pero en realidad hay muchos más accidentes vía carretera en los carros que en el avión. Y mucha gente es muy temerosa del avión. Con el hecho de que sube y de que vuela, les entra un pánico que no pueden, ¿verdad? Aunque están las estadísticas de que es mucho mejor y más seguro viajar en avión que en carro. Muchas personas que tienen miedo a viajar en avión, no se basan, ellos no creen en esas estadísticas. Es también un poco lo mismo con la Biblia. Hay mucha prueba, hay mucha evidencia que dice que esta es la palabra de Dios, que habla de Jesús. Mucha gente atea. Con toda la evidencia que hay, ellos deciden no tener esa fe y no basarse en lo que está allá, hay evidencias, hay construcciones que existen antiguísimas de que la Biblia nos habla, que están todavía en estos días. Hay roles donde se han encontrado escrituras de la Biblia, los estros, no sé cómo se dice, pero donde muestra que hay evidencia, que en realidad hay evidencia de que la Biblia es la verdad. Pero la gente atea, a pesar de toda la evidencia, la gente que decide no creer en la Biblia, de creer en Dios, ellos deciden no activar su fe y no creer en eso. Es como decía del avión, ¿no? Un poquito. ¿Cómo le llama la Biblia a ese tipo de personas? ¿Cómo le llama? Dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Un necio es una persona que, teniendo la evidencia enfrente de él o de ella, todavía se niega a creer, ¿verdad? Nosotros como cristianos no tenemos una fe ciega. En otras palabras, no es que nuestra fe puede estar basada en mucha evidencia de la existencia de Dios. Veamos nada más la creación, ¿verdad? Todo filósofo de toda etapa de la vida, todo científico, muchos han muerto en la carrera o en el afán de querer contestar nada más una sola palabra.
de dónde proviene la vida. ¿De dónde proviene la vida? Ha habido muchísimos estudios. Hubo un estudio muy específico donde juntaron a un grupo de científicos y no era un grupo común, era un grupo de los mejores y más educados o más inteligentes en su materia. Por ejemplo, un biólogo, un matemático, un físico, alguien que estudia la marina, alguien que estudia la tierra, bueno, de todo. Y los secuestraron o los pusieron en una cabaña por meses solos hasta que descubrieran entre ellos de dónde provenía la vida. Y muchos de ellos ateos, muchos de ellos creyentes, y de ahí sale la frase, porque todos concluyeron, según la evidencia científica, todos concluyeron que tiene que haber un creador. Aunque la gente se rehúsa llamarle Dios al creador, de ahí sale la frase de el diseño inteligente. De ahí, de esa reunión, de todos estos científicos que se juntaron con el único propósito de ver y de analizar y de ellos dar la respuesta de dónde proviene la vida. Entonces de ahí sale esa frase que es muy común entre los círculos científicos de que sí, pues es una inteligencia, un diseño inteligente, es lo que le llaman al universo. ¿Por qué? Por el simple hecho que se rehusan llamarle Dios. O dicen, sí, hay un creador, pero hasta dicen, hay un creador, pero sabrá Dios quién es el creador. ¿Verdad? En su necedad. En su necedad. Entonces, el necio dice en su corazón, no hay Dios. No porque no haya evidencia, sino porque es necio. Es una persona necia, es aquella que tú le puedes enseñar la evidencia. Mira, está el video donde te están viendo que eres tú y todavía se niega. Ese es un necio. Porque hay muchísima evidencia de la existencia de Dios y por eso nosotros como cristianos podemos estar confiados de que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra misma de Dios, que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad, es verdadero. Entonces, la fe es la que nos impulsa a nosotros tener esa convicción. En esta versión dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Es una convicción, es una certeza de lo que se espera, es ponernos nosotros, no nada más poner la fe ciega en lo que dice la palabra, sino que confiar que esta es la palabra de Dios, confiar que todo lo que está escrito en este libro va a suceder, está sucediendo y sucedió. Así es. Eso es lo que es la fe. Entonces la fe no es un sentimiento, la fe no es un simple creer, ¿verdad? ¿Recuerdas el versículo que dice, creen en Dios? Dice, hacen bien. Dice, también los demonios creen en Dios. Pero los demonios tienen fe, ¿no? Porque ellos ya se perdieron. Porque dice la palabra de Dios que por fe el justo será justificado o el justo se va a salvar. Tu salvación y mi salvación es por fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces los demonios creen en Dios, pero no tienen fe en Él. Entonces es algo que confundimos muchas veces, que la fe es nada más creer en algo. Y tenemos que tener cuidado porque hay libros seculares de que te enseñan que si lo piensas,
tanto en tu mente y lo visualizas, el poder de la ¿cómo le llaman? De la visualización. Que si tú lo visualizas, se va a manifestar. ¿Quieres un carro del año? Piénsalo y visualiza. Y al mes ahí se va a aparecer el carro, se te va a manifestar, porque ese es el poder del universo. Esa no es la fe. Claro, la fe, algo muy importante, un punto que quiero traer. La fe la tenemos que activar ¿cuándo? Siempre. 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 La fe se activa en todo momento. La fe auténtica se refleja en cada área de nuestra vida, en buenos tiempos, en tiempos de problemas. Es aquí donde demostramos nuestra fe en Dios. Cuando tenemos problemas, es cuando decimos, Señor, yo no entiendo estos problemas, yo no sé por qué está pasando esto, pero ahí es cuando activamos nuestra fe y ahí es cuando confiamos en el Señor y decimos, Señor, yo no puedo con esto, pero mi fe está activa en ti. Yo pongo mi problema, cualquier situación que tengas, en tus manos, Señor, porque esto está fuera de mi control, yo no tengo control de esto. Pero cuando activamos nuestra fe, al Señor le agrada todo eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que, dice la Biblia, que aún no sale la palabra de nuestra boca, y Él ya sabe lo que vamos a decir antes de que hablemos lo que vamos a decir, lo que estamos pensando. Pero el Señor quiere también escucharnos a nosotros. El Señor quiere escucharnos que dependemos de Él. El Señor quiere escucharnos que le pedimos. El Señor quiere escuchar que oramos. Eso es activar nuestra fe. Me encanta también aquí Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice, ¿cómo pueden verla? Fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Qué son las buenas acciones? ¿Qué tenemos que producir? La fe. Tenemos que activar nuestra fe. Dice, ¿cómo pueden ver la fe por sí sola? No es suficiente. Nos está diciendo aquí Santiago, a menos que produzca buenas acciones, está muerta. Tenemos que ponerla en acción. Tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que hablar con el Señor, es lo que les comentaba, y decirle, Señor, esto está fuera de mi control, pero aquí es donde me humillo ante ti, Señor. Aquí es donde activo mi fe y confío en ti y le dejas todo en las manos del Señor. Sí, por eso les decía, la fe no es un simple pensar, la fe no es un simple querer algo, la fe no es pasiva, sino que la fe es una acción. Según de Corintios 5:7 dice que porque por fe andamos, no por vista. Andar es una acción. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con un grado de fe, dice Dios. Entonces la fe no es algo pasivo. Cuando tú dices, voy a dejar mi trabajo en fe, ¿verdad? Lo que estás diciendo es que vas a tener la confianza de que Dios ya tiene otro trabajo mejor para ti. Pero tu fe no se puede activar hasta que dejes el trabajo. Exacto. Pensar dejar el trabajo o decir, bueno, en fe voy a dejar mi trabajo, pero tengo que ver primero el otro trabajo y cuánto me pagan y que ya esté seguro y que ya esté contratado y luego ya dejo este. No, esa no es fe. Dar pasos de fe es no saber realmente qué hay detrás de la puerta, pero tú pones tu confianza en lo que Dios ya te ha dicho por medio de su palabra y tú puedes entrar o abrir esa puerta sin saber qué hay del otro lado porque tienes tu confianza en Dios. Eso es activar tu fe. Por eso lo que dice Santiago, que la fe por sí misma, o sea, el decir que tienes fe, pero no hay ninguna acción detrás de la fe, pues tu fe está muerta, ¿verdad? Tiene que producir frutos, tiene que producir algo, esa fe. Santiago también creo ahí en ese mismo
en ese mismo pasaje, dice, ¿quieres ver mi fe? Yo te enseño mis obras para que tú veas mi fe por medio de mis obras. Ahora, no que tus obras te vayan a salvar, o no que tus obras te vayan a traer más cerca de Dios. No, pero tus obras van a ser el resultado de tu fe. Amén. Si tú clamas tener fe, pero no hay obras detrás de esa fe, entonces tu fe está muerta. Tu fe nada más se quedó en un pensamiento. Tu fe nada más se quedó en algo positivo que tú sentiste o pensaste. Pero la fe verdadera es la que nos mueve a obedecer y a esperar a Dios, y vamos avanzando en confianza de que Dios está ahí, de que Dios es el que nos va guiando, de que Dios es el que va a proveer para nosotros en caso de alguna escasez, cuando estemos en un problema, es cuando activamos nuestra fe. Entonces nuestras obras, lo que la gente ve es tu fe puesta en acción. Porque el cristiano verdadero se conoce no cuando le está yendo bien, no cuando todo está perfecto, sino que el cristiano verdadero es cuando tiene que activar su fe, y eso pasa o sucede usualmente cuando hay alguna dificultad, Una prueba. una prueba. Ajá. También un punto que quiero aquí tocar, Adolfo, la fe es como un músculo. O sea, tenemos que ponerla a trabajar. Siempre más. Si no la ponemos a trabajar, si no la activamos como nos enseña Santiago, entonces, ¿cómo vamos a poner la fe en marcha? ¿Cómo la vamos a poner en práctica? Tenemos que entrenarla, tenemos que agarrarnos de la fe. Puede ser en oración, cuando estamos teniendo problemas en nuestras vidas personales o con nuestros hijos. Es un momento especial y perfecto para activar nuestra fe en oración con el Señor. Doblar rodilla y decirle al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, porque yo solo no puedo, pero aquí estoy activando mi fe en comunicación con Él. Y también es confiar que Dios es amor y que Dios siempre quiere lo mejor, especialmente para sus hijos. Él no quiere ningún mal para nosotros. No, tú quieres activar más tu fe. La palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La palabra. Y el oír la palabra de Dios. Entre más te enfocas en Dios, entre más oyes su palabra, entre más estudias su palabra, más incrementas tu fe. Entre menos vayas a la iglesia, entre menos te pongas a orar, entre menos estudies su palabra, no puedes incrementar tu fe. Ahora, si yo les preguntara a todos, ¿quieren agradar a Dios? Sí. Sí, todos. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. La palabra no dice que es difícil agradar a Dios o que va a ser duro agradar a Dios. No, dice que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que cuando tú vienes en oración a Dios, tú tienes que creer que Dios existe. Amén. Tú tienes que creer que lo que Él nos dio en su palabra es la verdad. No puedes venir a Dios dudando de su existencia. No puedes venir a Dios creyendo que Él no existe, porque entonces ¿a quién le estás pidiendo? Esa no es fe. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios
te recompensa cuando tú lo buscas en fe. Que Dios no nada más existe, sino que cuando tú vienes a Él con tus peticiones, tú vienes a Él en fe, le agradas a Él, tú reconoces que Él existe y Él te recompensa. Él tiene recompensas para tu vida cada vez que lo hagamos en fe. Ahora, la fe es muy difícil por lo mismo, porque estamos confiando en algo que no vemos. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Ahí es donde entran las dudas, ahí es donde entra el temor muchas veces de hacer las cosas en fe. Es falta de confianza, hermano. Es falta de confianza de que si Dios te ha puesto un anhelo en tu corazón, y cuando Dios te pone algo en tu corazón, un anhelo, un querer hacer algo, hazlo en fe. Y créemelo, que cuando Dios te pone algo, Él no te deja a medias. Él lo completa, Él lo termina en tu vida. Por eso estás batallando en un trabajo, o ese trabajo está previniendo de que tú vengas a la iglesia, por ejemplo, y tú activas tu fe, y por fe decides dejar ese trabajo para conseguir otro, que Dios te abre esa puerta para que te puedas venir a congregar, para que puedas escuchar más de su palabra, y así activas más tu fe. Entre más haces las cosas en fe, es como decías tú, es un músculo. Así es. Entre más lo practicas, más fuerte se hace. Entre más practicas la fe, no hay ningún problema tan grande que tú no puedas enfrentar, Así es. porque tu fe ha agrandecido lo suficiente para que no te pueda mover cualquier tipo de dificultad que venga a tu vida, porque siempre va a haber dificultades en la vida de nosotros. Entonces la fe no es opcional, es indispensable. El que se acerca a Dios debe hacerlo con confianza, debe de hacerlo creyendo que Él es poderoso para hacer todo, y que Él nos recompensa cuando activamos nuestra fe de esa manera. Amén. Yo tengo aquí, le puse: la fe en Dios es lo que nos mantiene fuertes y lo que nos sostiene. Y la fe, En todo tiempo. la fe en Dios, ¿sabes qué nos da la victoria a nuestro caminar cristiano? Mira, lee Primera de Juan 5:4. Yo la leo en mi versión, tú la lees en la tuya. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. La fe nos da la victoria. La fe nos da la victoria. Mira, Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow, qué fuerte. Nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe es la que vence a Satanás y todos esos huestes demoníacos que nos quieren atacar. Es la fe. La fe que tú y yo activamos a diario es la que nos da la victoria. Ajá. ¿Cómo dice tu versión? 4, ¿verdad? 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¡Wow! Qué bonito. ¿Quieres ser victorioso? Activa tu fe. Así es. ¿Quieres tener victoria sobre cualquier problema? Hazlo en fe. Cristo dio su vida. Cristo ya derrotó al enemigo. Pero tú y yo podemos disfrutar de esa victoria cuando le aceptamos a Él y el sacrificio que Él hizo en esa cruz por fe. Ajá. ¿Verdad? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de nosotros, dice, para ni es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces es por fe
que tú y yo recibimos la salvación. Así es. Por fe en Jesucristo, por fe que Él derrotó toda maldad, que Él nos perdona todo nuestro pecado cuando Él murió en esa Así es. cruz. Así es. Nuestra fe es creer que Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Ujú. ¿Y dónde están nuestras promesas de Dios? Pues en la palabra. Ahí es donde podemos encontrar todas las promesas que tenemos, es en la Biblia. El Señor nos deja saber, por eso es muy importante que leyamos su palabra, que estemos activando nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Tenemos que meternos en la palabra, a leer la palabra. Lee para que otra vez crezca. 1 de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Léela, pero despacio y claro. Dice, pues todo hijo de Dios, dice, vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces ya logramos la victoria. Entonces el creyente no debe de caminar derrotado. Amén. Porque la fe en Cristo nos da la fuerza para vencer ciertas cosas. La fe nos da la fuerza para derrotar el pecado. La fe nos da la fuerza para derrotar la tentación. La fe nos da la fuerza para derrotar las pruebas que este mundo nos da, ¿verdad? Todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros. Así es. Con nuestra fe es como la podemos derrotar y caminar en esa victoria. Y tú sabes que Dios no requiere de nosotros muchísima fe. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuánta fe requiere Dios y nos pide? Un granito de mostaza. Un granito de mostaza. La semilla de mostaza es la semillita más pequeña del mundo. Cristo decía que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, le pudiéramos decir a aquella montaña que se cambie de lugar y la montaña lo haría. Así es. O sea que el grado o la medida de fe que Cristo nos pide para Él poder moverse a favor de nosotros es muy pequeño. Y sin embargo no lo hacemos. Hay mucho cristiano derrotado. Hay muchos de nosotros que no sabemos activar nuestra fe y por eso no salimos de la situación en la que estamos. Porque queremos hacer todo en nuestra propia habilidad. Y cuando tú quieres hacer todo con tu propia habilidad, tu habilidad nada más te va a llevar hasta cierto punto. Por eso nosotros decimos, nosotros hacemos lo que es posible para el ser humano, pero Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Él siempre hace lo imposible, ¿verdad? Para ti, para mí, hay muchas cosas que no son posibles, pero para Dios nada es imposible. E incluso cuando el Señor quiere hacer milagros en nuestras vidas, Adolfo, el Señor nos permite que pasemos por pruebas. Porque cuando pasamos por la prueba es cuando se supone que debemos de activar nuestra fe. Claro. Y es cuando el Señor, por su gracia, es que nos permite ver. Muchas veces nos concede ver ese milagro, ver ya del otro lado. Y es cuando vamos creciendo nuestra fe. El Señor nos permite pasar por pruebas muchas veces, porque cuando nosotros vamos al Señor y honramos al Señor, le pedimos un milagro al Señor, Él muchas veces nos honra esa petición en nuestro corazón y es como Él va incrementando nuestra fe, como Él nos va mostrando de que sí nos oye, de que sí muchas veces sí nos contesta nuestros milagros, y esa es una manera del Señor dejarnos saber a nosotros, te estoy escuchando, y es cuando vamos creciendo en nuestra fe, es cuando dependemos completamente del Señor, y al Señor le agrada ver todo eso, al Señor le gusta ver que oramos, el Señor quiere que estemos en comunión con Él, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Sí, mira lo que dice Santiago acerca de eso, lo que acabas de decir, que nuestras pruebas, nuestras dificultades son las que
ponen a prueba nuestra fe y la que incrementa nuestra fe. Dice Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí viene una promesa de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, muchas veces cuando estamos en medio de esa prueba, no entendemos, no llegamos a comprender por qué, y aquí es donde dice, ok, aquí es donde somos faltos de sabiduría, pero dice que se la pidamos a Dios y que Dios nos la da abundantemente. Amén. Y sin reproche, pero, aquí va la clave, versículo 6, pero pida con fe, Ajá. no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, cuando tú pidas esa sabiduría que tanto nos hace falta, hazlo con fe. Dice la palabra que si tú no la pides con fe, Él no te va a dar nada. Que eres como un hombre de doble ánimo, inconstante. ¿Por qué? Porque un día estás bien, otro día no. Un día estás contento, el otro día te amaneciste todo enojado. Un día tienes una fe que qué bárbaro, el otro día te estás desmayando porque se te atravesó una hormiguita y no la puedes brincar. O sea, todo se magnifica, todo se hace grande, todo, eres una persona inconstante, de doble ánimo. Entonces, cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando esa fe va incrementando de más en más, porque es lo que hace Dios, Dios no nos quita, sino que nos da más y más, ahí es cuando vas a ser una persona inmovible. O cuando vas a pasar por aquella tormenta, cuando estás pasando por esa dificultad, puedes tener el gozo que dice aquí Santiago. Me encanta el Marcos 10:46, es donde Jesús sana al ciego, Ajá. a Bartimeo, y me encanta donde dice el 10:52, y dice, y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Fíjate qué tan importante es que tengamos fe. Aún en nuestras enfermedades, aquí nos lo está enseñando la palabra en Marcos. Dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Fíjate, la fe es un milagro. La fe puede activar esos milagros, como decíamos ahorita, Sí. en Jesús, en nuestras vidas. O sea, tenemos que en verdad tener esa fe, ese nivel. Es como yo cuando, en veces que siento la necesidad, y es como, ok, me voy a encerrar y va a ser yo y el Señor únicamente. No quiero que nadie me escuche, quiero estar a solas con el Señor, quiero hablar con el Señor. Ahí es donde activamos nuestra fe, ¿verdad? Ahí es donde te desgarras, donde lloras, donde le dices, Señor, ahí es donde activamos nuestra fe, ahí es donde el Señor puede ver nuestro corazón y ahí es donde milagros ocurren en nuestras vidas. Como hijos de Dios que somos, ahí es donde el Señor empieza a hacer milagros, a actuar en nosotros a través de nuestra fe. Porque es muy importante que tengamos esa fe en nuestro diario vivir. Siempre es muy importante. Ahora para ti que nunca has tenido una relación con Cristo,
Él quiere tenerla y todo lo que necesitas es creer en Él. Amén. Todo lo que necesitas es invitarle a que Él sea parte de tu vida. Todo lo que necesitas ahí donde estás tú es saber que cuando Dios creó este mundo, Él creó un mundo perfecto. Toda la creación de Dios, Él la hizo perfecta. Amén. Pero hubo una desobediencia de parte del ser humano y por esa desobediencia entró el pecado al mundo. Y ese pecado infectó a toda la humanidad. Y no nada más a toda la humanidad, sino que infectó a toda la naturaleza, a toda la creación de Dios. Y ese pecado ha sido pasado en generación. Dice la palabra de Dios que por un solo hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre fue Adán. Entonces todas las personas, tú, yo, todo mundo, somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, porque somos nosotros pecadores y Dios es un Dios santo, un Dios justo. Él demanda que haya una paga porque nosotros hemos pecado. El pecado lo que es no darle al marco. Hemos fallado, le hemos fallado a Dios, nos hemos rebelado ante Dios. Pero Dios en su gran amor nos ha dado Él a un Hijo, a Jesucristo. Cristo vino a este mundo para perdonar tus pecados y los míos. Cristo vino y Él murió en una cruz. Dice la palabra que Él fue perfecto en todo. Un hombre inocente que fue hecho culpable por tu pecado y mi pecado. Dice Corintios, dice que el que no tuvo pecado fue hecho pecado por ti y por mí. Y Él entregó su vida en una cruz. Fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y Él vive ahorita. Y si tú pones tu fe en Él, y si tú crees y confiesas con tu boca que Jesucristo vive, que Él es el Señor, que Él se haga Señor de tu vida, y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, dice la palabra de Dios que tú vas a alcanzar esa vida eterna, que tú puedes ser una persona nueva el día de hoy. Hoy es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Si tú nos escuchas hoy y nunca has invitado a Cristo a tu vida, tú sé que no hay pecado que Él no te perdone. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo con Dios, y si tú le aceptas y tú le invitas a ser el Señor de tu vida, Él ya te perdonó. Todo pecado del mundo fue echado en la cruz. Todo el pecado del mundo, el tuyo, el mío, el de todo el mundo, el pecado de tu pasado, el pecado del día de hoy, el pecado que vas a hacer el día de mañana, Él ya lo pagó en esa cruz. Y Él te quiere dar ese regalo si tú lo aceptas. Y de la manera que lo aceptas es que pongas tu fe, pongas tu confianza en Él. Si tú le pides ahorita a Cristo que Él entre a tu corazón, Él lo hace. Y en ese mismo momento tú eres hecho una nueva criatura, tú eres hecho una nueva persona. Tú vuelves a nacer otra vez. Has pasado de muerte a vida, pero es solo por Jesucristo. Nadie más te puede ofrecer ese regalo de salvación más que Cristo. Nadie más. Todos han muerto y todos siguen muertos. Gandhi murió, Mohammed murió, Buda murió y todos están muertos. Jesucristo murió, lo sepultaron, pero la tumba está vacía. Amén. ¿Por qué? Gloria a Porque Dios. Él vive, Él Así es. resucitó. A Él, a Él, y en Él es el que nosotros ponemos nuestra fe.
a Él y en Él es el que confiamos nosotros. Entonces yo te invito, si nunca has aceptado a Cristo, hazlo hoy en esta noche. Comunícate con nosotros. Ven, pon un comentario ahí. Nos encantaría platicar contigo, nos encantaría guiarte en esto, lo que nosotros llamamos fe. Déjame nomás, voy a leer los comentarios aquí poquito de las personas que nos están viendo. Mi hermanita Giovanna dice, Abraham es un ejemplo claro de lo que es la fe, definitivamente, ¿verdad? Qué gran ejemplo vemos ahí. Y luego nuestra hermana Lulú dice, así es, amén. La máxima sabiduría es Dios, así es, gloria a Dios. Dice, así es, crean y tiemblan, donde mencionaste tú que los demonios, ellos saben y tiemblan. Y nuestra hermana Milagros dice, Dios está con ustedes, gracias hermana, bendiciones. Saluda a todas las personas que están tomando su tiempo para vernos, nuestro hermano Emilio. Y si me permites, yo traigo un versículo que había guardado, que me gusta mucho y no quiero que se me vaya el tiempo sin que lo lea. Está en Romanos 1:17. Dice, esa buena noticia nos revela como Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. ¿Cómo dice la tuya, Don? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Wow. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow. Es tu fe la que te salva. No son tus obras. No es nada, si tú te crees que eres una persona buena, no hay suficientes buenas obras que tú puedas hacer. Es tu fe en Cristo el que te va a abrir ese camino al cielo. Es la fe en Cristo el que te va a hacer que tú tengas o que tú pases una eternidad en el cielo junto con Dios. Pero ¿cómo hacemos crecer la fe? Ya les había dicho Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres incrementar? ¿Quieres que tu fe incremente? Ponla en práctica. Oye la palabra de Dios, estúdiala. Nosotros no podemos alimentar la fe en nuestras propias fuerzas, necesitamos la palabra de Dios. Cuanto más conocemos las promesas de Dios, más firme se vuelve nuestra confianza en Él. La palabra es muy clara, la Biblia dice por falta de conocimiento mi pueblo perecerá, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que no estudia la Escritura, que no estudia las promesas de Dios, ¿cómo las puedes clamar en fe? Pues es imposible. Por eso tengamos una vida de disciplina donde estamos constante oyendo la palabra, estudiándola, leyéndola, poniéndonos en oración. Aquí hay una historia donde un hombre lleva a un hijo que estaba endemoniado, ¿verdad? Se me hace que tú tenías ese versículo ahí. Entonces, dice la palabra de Dios que este hombre lleva a su hijo a los discípulos de Cristo y que los discípulos no pudieron echar ese demonio fuera. Y van con Cristo y le dice Cristo, a ver, traigan al chamaco, tráiganlo para acá. Y él expulsa a el demonio de ahí, ¿verdad? Entonces, los discípulos se quedan medio sorprendidos y le dicen que por qué ellos no pusieron a expulsarlo, y les decía Cristo, bueno, es que este género de demonios nada más sale con ayuno y oración, ¿verdad? Y el ayuno tiene que ver mucho con tu fe, porque el ayuno lo que hace es que te ayuda a someter tu cuerpo, tus sentimientos, tu carne. Cuando tú tienes una vida de ayuno, y lo que les estaba diciendo Cristo es que no se pusieran a ayunar en ese momento. Cristo le está diciendo, mira, pónganse a ayunar ahorita
y van a ver cómo sale el demonio. No, lo que Cristo les estaba recalcando es que si ustedes hubieran tenido o tuvieran una vida de ayuno y oración, hubieran podido echar ese demonio fuera de este joven, ¿verdad? Así es la vida de nosotros, tenemos que tener una vida de disciplina. El ayuno nos ayuda mucho para eso, el ayuno nos ayuda mucho para que nuestra fe se incremente, porque el ayuno te va a abrir tus ojos espirituales a la palabra de Dios. Cuando uno ayuna y te metes a la palabra de Dios, wow, se te revela más. Pero el pasaje que quería que buscaras es cuando le trae este joven a su hija enferma. Si quieres búscalo mientras doy estos 3 pasos. Ok. Para mantener esto, ¿verdad? Hay 3 maneras que el Señor nos contesta, siempre. El Señor nos contesta haciendo el milagro cuando venimos a los pies del Señor y le pedimos por algo, alguna necesidad que tengamos. Muchas veces el Señor contesta inmediatamente. Esa es una manera. Otra manera que el Señor nos contesta es esperar, estar esperando, estar en comunión, estar orando, estar buscando el rostro del Señor. Eso es un tiempo de espera, de comunión con el Señor. El Señor quiere tener una intimidad con nosotros. Y en ese tiempo el Señor nos dice, no es tiempo todavía, espera. Y la tercera manera en la que el Señor, muchas veces cuando venimos con una petición o alguna necesidad que tengamos, de muchas veces el Señor inmediatamente es un rotundo no. Con la fe de que cuando eso pasa, cuando el Señor nos dice un no, es porque Él, acuérdense que servimos un Dios omnisciente, omnipresente. Él está en un futuro, Él ya sabe nuestro futuro, Él sabe lo que nos conviene, porque acuérdense que la palabra nos dice que a los Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, como tenemos un Dios que es omnisciente, omnipresente, cuando su respuesta hacia nosotros es no, es donde tenemos que activar nuestra fe y confiar en el Señor, porque el Señor definitivamente ya sabe lo que espera, lo que viene en un futuro para sus hijos. Y probablemente en el momento no nos va a hacer sentido y vamos a decir, Señor, ¿pero por qué? Si yo te estoy pidiendo tanto esto. Es porque el Señor ya sabe lo que nos espera en un futuro y por eso muchas veces cierra esas puertas que tanto deseamos que Él abra, pero para Él es un no por lo mismo. Entonces hay que mantener esto en mente, es muy importante. 3 puntos, el Señor contesta sí, el Señor contesta espera y el Señor muchas veces contesta no, pero es porque Él ya sabe lo que nos conviene. Él ya tiene algo planificado para sus hijos a un futuro. No sé si encontraste. No sí, yo me identifico mucho con esta historia. Aquí le traen a un muchacho que estaba endemoniado. Es Marcos 9, desde el versículo 20. Dice, y se lo trajeron a Jesús, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es Jesús respondiendo, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Wow, así estoy yo muchas veces. Señor, yo te creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, yo creo, yo sí, y podemos estar en
en ese sentir, siempre me van a escuchar a mí decir que cuando vengamos a Dios tenemos que ser nosotros, tenemos que ser auténticos con lo que sentimos, con lo que queremos, con lo que decimos. Dios ya sabe nuestra falta de fe o nuestra falta de creer, y cuando venimos a Él podemos ser honestos como este Padre, ¿verdad? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. O sea, sí, tengo la confianza que tú lo vas a sanar y creo en ti, pero enséñame a creer, ¿verdad? O sea, déjame verlo, déjame ver. Cuando tú y yo somos auténticos así con Dios, Él se mueve. Dios es lo que espera de nosotros. Si te sientes triste y en verdad te está fallando tu fe, ven confiadamente con Dios y dile, Señor, no sé, tengo desconfianza, ayuda a mi incredulidad. Y Él lo va a hacer, porque dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a casa de sus discípulos, le preguntaron, y ahí es cuando les dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, la fe sana, la fe mueve todo, la fe, pero sea auténtico con Dios. Si en verdad te falta creer, dile, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. No más rapidito porque ya se nos está, me encanta como dice mi versión. Ajá. Le pregunta a Jesús, ¿cómo que si puedo? Pregunta, o sea, Jesús está como diciendo, ¿estás dudando de que yo puedo? Claro que puedo, dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. O ya se está acabando el tiempo nada más. Pero ¿qué dice el Señor? Sí, pues, no, todavía hay tiempo. No, pues, ya sí. casi no hay tiempo, Sí, pero sí bueno, hay. ya va. Hay 2 minutos, sí hay. Déjame si lo encuentro. Dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ajá, eso Wow. es lo que... O sea, no está diciendo ayúdame a creer, está diciendo ayúdame a llevarla a otro nivel, a que crezca la A incredulidad. ver, ¿cómo dice? Ayúdame. Ayúdame, dice, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. No, a superarla. O sea, a rebasarla, no, a que crezca. Pues sí, a que crezca. A que sí, crezca, porque en medio de nuestra fe podemos dudar. Sí. Eso es lo que está diciendo, sí. En medio de tu fe puedes dudar, Claro. está bien. Pero estate firme. Dile a Dios, sí, Señor, tengo fe, confío en ti, yo sé lo que dice tu palabra, estoy yo esperanzado que vayas a hacer lo que tú me dijiste, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, pues híjole, se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí. Espero que les haya edificado este mensaje, compártanlo. Aquí nos vemos cada jueves a las 7 de la noche, Zona Colorado. Apoyen el podcast, mándenlo a todos sus conocidos a que vean el mensaje, a que se edifiquen ellos también. Otra vez una invitación, Iglesia Brave. Pueden hablarnos al 720-334-2166. Nuestra dirección es 3651 Sur Colorado Boulevard, en Inglewood, Colorado, 80013. Recuerden que nuestros servicios el domingo son a la 1 p.m. No a las 10, lo cambiamos de 10 a la 1 p.m. los domingos. Nos encantaría conocerles también. Si tienen alguna sugerencia de algo que quisieran escuchar en el programa, déjenoslo saber. También tenemos, recuerden que tenemos consejería matrimonial y tenemos clases para sus hijos, para que si gustan llevarlos, que aprendan de la palabra, también sus niños son bienvenidos. Tenemos maestros de todas las edades ahí para sus hijos. Sí, entonces de nuestro corazón al de ustedes, sepan
que sobre todas las cosas Eres amado. Nos vemos el siguiente jueves.